Hola crocheteros, ¿cómo están? Hoy tenemos un tutorial muy especial porque es un tutorial que va a ir al blog de Lanas Katia. Hoy vamos a aprender a hacer este vestidito primaveral que combina tejido y tela. Lo vamos a hacer de las tallas 0 a 10 años. No necesitamos saber coser, solo necesitamos, las nociones básicas de meter y sacar un hilo. También podemos variar un poco las medidas del vestido. Si queremos un vestido más clásico, más batita clásica de niña, podemos hacer la parte tejida más cortita y alargarle a la falda. Estos son los materiales que yo utilicé para hacer mis vestidos. Por un lado utilicé Katia Cotton Vintage para el primer modelo, es algodón egipcio, son como hilos súper delgaditos de varios colores, enrollados en un hilo un poco más gruesito. Y por otro lado, para el segundo modelo utilicé Katia Tahiti Spray, es algodón mercerizado y es un hilo plano, un hilo muy veraniego. Para nuestros vestidos necesitamos por supuesto tela. Yo tengo estas dos que combinan muy bien con ambos hilos, tela de jean, tela vaquera y por otro lado piqué de canutillo en color crema. También vamos a necesitar unas tijeras, si es posible que corten bien la tela. Una aguja de lana, esta vez con punta, no de punta roma, sino que pinche, porque con esta vamos a atravesar la tela. También vamos a necesitar unos cuantos marcadores y 1 metro. Vamos a empezar con un nudo deslizado. Ponemos la parte larga por encima del extremo del hilo y luego atravesamos esta parte larga por aquí abajo, creando nuestro nudo deslizado. Aquí vamos a introducir nuestro ganchillo, ajustamos y ahora vamos a hacer el número de cadenas que sea necesario para alcanzar el contorno del pecho. Vamos a trabajar el contorno del pecho en círculo. Así que vamos a hacer el número de cadenas que sea necesario para alcanzar esa longitud, siempre un número de cadenas par en este caso. Cuando alcancemos nuestra longitud deseada, el contorno del pecho en cadenas, siempre cadenas pares, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estirar las cadenas de manera que todas queden mirando hacia nosotros, que no se nos enrollen, que todas queden mirando hacia nosotros. Y vamos a tomar la primera cadena y por detrás vamos a introducirla en la parte de abajo del ganchillo. Entonces nos queda aquí la última y aquí la primera. Ahora vamos a hacer un punto deslizado para unir estas dos cadenas. Entonces enganchamos el hilo, atravesamos la primera cadena y luego la siguiente. Cuando hayamos cerrado nuestro círculo, vamos a hacer 3 cadenas al aire y estas van a contar como nuestro primer punto alto, como el primer punto alto de esta fila. Vamos a ir ahora haciendo un punto alto en cada una de las cadenas disponibles hasta dar toda la vuelta. Entonces, enlazamos, buscamos la siguiente cadena disponible y ahí hacemos un punto alto. Sigo a la siguiente cadena y ahí hago el siguiente punto alto y así hasta dar toda la vuelta. Aquí vamos a buscar la tercera cadena que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar nuestra primera vuelta. Ahora para la segunda fila, y así van a ser todas las filas pares, vamos a hacer 4 cadenas al aire. Entonces aquí abajo, este punto es como si ya lo hubiéramos trabajado porque estas nos van a contar como el primer punto alto. Nos saltamos el siguiente punto y en el segundo punto alto disponible vamos a hacer un punto alto. Enlazamos y ahí en esa segunda barriguita hacemos un punto alto. Tenemos 3 cadenas que suben como si fueran el primer punto alto
y una cadena que hace un pequeño puente. Aquí vamos a hacer una cadena al aire, nos vamos a saltar un punto alto en la parte de abajo y en el segundo vamos a hacer otro punto alto. Y de esta forma ya vamos creando el esquema de las vueltas pares, que va a ser puente creado por una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Y así seguimos trabajando toda la vuelta hasta llegar donde comenzamos. Nos tiene que ir quedando de esta manera unos pequeños cuadraditos, unas ventanitas. Y como estas cadenas nos valían como el primer punto alto, aquí busco la tercera cadena y hago un punto deslizado. Y así ya me quedaría una ventanita por este lado y la ventanita del final y las 3 cadenas como si fueran un punto alto. Vamos a hacer nuestra tercera vuelta, así van a ser todas nuestras vueltas impares. Empezamos con 3 cadenas que van a equivaler a un primer punto alto. Luego vamos a hacer puntos altos en los huecos y en los puntos. Buscamos el primer hueco, la primera ventanita disponible y directamente en el hueco hacemos un punto alto. Y ahora buscamos el siguiente punto, ya buscamos su barriguita, la parte de arriba, y ahí vamos a hacer un punto alto. Muy bien, ahora ya nos tocaría otra vez hueco, directamente en el hueco, hacemos un punto alto, y ahora nos tocaría otra vez punto, ahí en la barriguita del punto, hacemos un punto alto. Así hasta dar toda la vuelta. Y aquí ya solo me queda buscar la tercera cadena, 1, 2 y 3, y en esa tercera cadena hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y aquí ya solo nos quedaría repetir fila par, fila impar, fila par, fila impar, hasta alcanzar la altura deseada de esta sección del vestido, que es la que va justo debajo de los brazos. Entonces seguimos trabajando de esta manera, como les dije, y vamos a terminar en fila par, o sea, la última fila que vamos a hacer es de ventanitas. Aquí yo ya alcancé esa altura deseada para los 2 modelos. Este sería el primer modelo, que es mucho más alto, y este sería el segundo modelo, el de la batita, que tiene, como les dije, muy poquitas filas. Entonces, cuando lleguemos a esa altura deseada, ya podemos cortar el hilo y ahora vamos a ubicar esta pieza de manera que esas cadenas donde empiezan las vueltas nos queden en un costado. Ahora ya vamos a hacer la parte de arriba del vestido, la parte de las tirantas donde están también los bracitos. Vamos a marcar las esquinas, la esquina de cada lado. Y lo que vamos a hacer ahora es medir una distancia igual para crear la sisa, para crear el huequito donde va el brazo. Entonces, bueno, en mi caso, que son 4 centímetros, marcaría el punto donde voy a empezar la parte de arriba. Aquí pongo otro marcador. Y ya sin el metro, solo contando el número de puntos, me voy al otro lado y hago lo mismo. Y marco lo mismo por detrás. Entonces, de este a este va a ir la parte de adelante y de este a este va a ir la parte de atrás. Estos puntos que tenemos aquí los vamos a dejar sin trabajar. Esta es la sisa, o sea, donde va a ir el brazo, la parte de abajo del brazo. Vamos a empezar por la parte de adelante. Entonces voy a introducir el ganchillo aquí donde empieza la parte de adelante, donde está el marcador en el mismo agujero. Aquí vuelvo a traer el mismo hilo y ahora vamos a hacer 3 cadenas para empezar esta nueva fila.
Aquí vamos a trabajar filas de ida y vuelta. Las filas de puntos altos van a ir y las filas de ventanitas van a volver. Entonces buscamos la primera ventanita para empezar mi fila de puntos altos y aquí, como si fuera una de las filas impares de la parte de abajo, buscamos ahora el punto, ventanita, y esto ya sabemos cómo trabajarlo. Y ahora sobre el punto donde está el marcador, ahí voy a hacer el último punto alto, en el mismo punto del marcador. Muy bien, ya terminé esa primera fila de la parte de arriba y ahora voy a hacer la fila de vuelta, que va a ser una fila de ventanitas. Empezamos con 4 cadenas, giramos el trabajo y ahora voy a hacer las ventanitas como veníamos haciéndolas. Me salto el primer punto y en el siguiente punto alto. Cadena, me salto un punto y en el siguiente punto alto. Aquí hago mi última cadena al aire para crear la última ventanita y el último punto alto en la tercera cadena de la fila anterior. En esa tercera cadena que cuenta como punto alto, ahí hago este punto alto final. Y ya está la segunda fila de esa parte de arriba. Ahora ya seguimos repitiendo las instrucciones. Hacemos 3 cadenas, giramos el trabajo y volvemos a repetir la primera fila, esa fila de solo puntos altos. Entonces enlazo y en la ventanita punto alto. Y así vamos a seguir repitiendo filas de ida y filas de vuelta hasta alcanzar esta altura para cada talla. Yo ya alcancé la necesaria para mi talla, son 3 filitas nada más, ustedes las que tengan que hacer. Vamos a marcar el ancho de las tirantas, ya vamos a empezar a hacer las tirantas. Entonces por cada lado voy a marcar 4 centímetros, 4 centímetros para todas las tallas. Vamos a hacer todas las tirantas iguales. Que sea también el mismo número de puntos. Cuando contemos los puntos de un lado, los repetimos en el otro. Sin cortar el hilo, vamos a hacer la tiranta del lado donde hayamos quedado. Entonces voy a hacer una fila de vuelta, pero solo hasta el marcador. Si quedamos al otro lado, pues hacemos una fila de ida. Y este ya sería el comienzo de una tiranta. Va a ser aquí, va a subir y vamos a seguir subiendo haciendo mini filas de ida y vuelta hasta que nuestra tiranta tenga la siguiente altura para cada talla. Aquí, como podemos ver, ya terminé esta tiranta izquierda, así que aquí ya puedo cortar el hilo y ahora nos vamos a hacer la del otro lado. Entonces yo aquí tengo que empezar con una fila de vuelta. Entonces no voy a empezar del derecho, sino del revés para hacer mi fila de vuelta. Aquí traemos el mismo hilo, lo traigo aquí por detrás. Y ya está, ya seguimos trabajando como si el hilo siempre hubiera estado ahí. Repetimos las mismas filas que en el otro lado, que en la tiranta del otro lado. Entonces aquí me tocaría empezar con esta fila de vuelta. Muy bien, pues así ya tendríamos la parte de adelante terminada. Esta es la primera altura, la altura inicial que hicimos, la parte del contorno del pecho, aquí la altura del escote y luego las 2 tirantas de 4 centímetros cada una y de igual altura. Ahora nos vamos para la parte de atrás, que es mucho más fácil ahora que ya hicimos la de adelante. Aquí no tenemos que medir ni nada, simplemente vamos a empezar a hacer filas de ida y vuelta de marcador a marcador, vamos a empezar a subir y vamos a ir contrastando con la parte de adelante, vamos a ir viendo que las filas sean las mismas
y vamos a parar cuando nos queden 2 filas en el caso de niñas grandes y una fila en el caso de bebés, más o menos hasta los 3 años, solo una fila, y a partir de 3 años, 2 filas. Entonces vamos a parar ahí y después vamos a hacer unas mini tirantas, pues eso, de 2 filas las tirantas para niñas grandes y de una fila las mini tirantas para bebés. Muy bien, como les decía, esta es la parte de atrás. Vamos a ir subiendo, tal y como subimos en la parte de adelante, y vamos a ir midiendo con la parte de adelante. Y vamos a parar de crecer cuando nos falten 2 filas para llegar arriba, en el caso de niñas grandes, y solo una filita para llegar arriba, que es mi caso, en el caso de bebés y niñas hasta 3 años. Aquí solo me falta una fila para llegar, para igualar la parte de adelante. No vamos a tener en cuenta el hueco del escote, solo la altura total de la parte de adelante. Entonces aquí, como vemos, solo me faltaría esa última filita y ahí es donde voy a hacer una mini tiranta de solo una fila, o sea, voy a hacer esto en esta parte. Bueno, pues aquí ya terminé la parte de atrás, tenemos la parte del contorno del pecho, luego subimos unas filas de ida y filas de vuelta hasta que nos quede una filita por trabajar, contrastando con la parte de adelante, y esa última filita la trabajamos como si fuera una mini tiranta, 4 centímetros de ancho y solo una fila de alto. Esto es para que no nos quede la parte de atrás tan pegada al cuello, que quede ahí un espacio para que quede más cómoda la niña. Y aquí estas tirantas luego ya se van a unir de esta manera, pero eso lo vamos a ver luego. Ahora vamos a hacer un borde en punto bajo en toda la parte de arriba, ahora que ya la tengo lista. Entonces buscamos la parte del contorno donde estaban las cadenas, traigo nuevamente el hilo, voy a hacer una cadena al aire y voy a empezar a trabajar un punto bajo en todo el borde de arriba. Entonces me voy a ir por aquí, luego subimos por la parte de atrás, mini tiranta, parte de atrás, vamos toda la vuelta hasta llegar a este mismo punto. Y mientras tejemos, todos los hilitos que tengamos por ahí sueltos los vamos a ir envolviendo con nuestros puntos bajos para que así no tengamos que camuflar después tantos hilos. Insertamos por aquí el ganchillo en la ventanita, ya sabemos cómo se trabaja encima de las ventanitas. Y lo que les digo, los hilitos los vamos intentando envolver con nuestros puntos bajos para luego no tener que camuflarlos. Ahora otra vez ventanita y así hasta dar toda la vuelta. Y aquí para cerrar, en el primer punto bajo que hice, inserto el ganchillo y hago un punto deslizado en esa primera barriguita que hice. Aquí ya podemos cortar el hilo y luego camuflo ese hilito con mi aguja de lana. Bueno, ya nos vamos a olvidar del ganchillo y los ovillos, ya tenemos lista nuestra parte tejida y ahora viene la parte de abajo, la parte de la tela. Voy a doblar mi tela, la voy a doblar por la parte del revés para poderla marcar sin remordimientos. Entonces la doblamos en 4, primero por la mitad, aquí está doblada por la mitad, y luego que no me queden arrugas, la doblamos en 4. Y nos vamos a ir a la esquina donde está todo doblado. En las otras siempre va a haber como fin de tela, aquí no, aquí está todo doblado. Vamos a hacer 2 arcos, 2 pedazos de circunferencia. El primero va a ser la parte de la cinturilla y el segundo ya va a corresponder al largo de nuestra falda. Entonces vamos a empezar con el radio de nuestra cinturilla. En mi caso son casi 10 centímetros, esto nos va a dar un círculo un poco más grande que la cinturilla,
así tendremos margen para hacer algunos plieguecitos, algunos pellizcos en el vestido. Entonces voy a marcar mi radio de 10 centímetros, lo marco por aquí, lo marco al otro lado. Realmente puedo hacer todos los puntos que quiera, siempre a 10 centímetros de la esquina. Estos van a ser los puntos por donde voy a cortar la cinturilla. Ahora vamos a pintar el otro arco, que ya es el largo de la falda. Entonces ponemos nuestro metro donde acabó el primer arco y luego aquí marcamos hasta donde queramos de larga nuestra falda. Bueno, y en este punto pues ya solo nos queda cortar por donde están esas líneas, cortar todas las 4 capas de tela. Aquí tenemos 4 capas, las vamos a cortar todas por esa línea. Y ahora simplemente abrimos. Chan, chan, chan. Ya tenemos nuestra falda. Esta es la parte de la cinturilla que ahora vamos a ir cosiendo a la parte tejida. Vamos a ir marcando con alfileres o con lo que tengamos a mano en casa un poco donde va a ir nuestra falda. Aquí ya puse alfileres en varios puntos clave, ya marqué algunos dobladillos y ya solo me queda con hilo y aguja normal empezar a coser cuidadosamente mi falda a la parte tejida y voy a lanzarme a la costura. Aquí yo ya cosí toda la parte de arriba, ya hice estos pequeños pliegues y me quedó más o menos de esta forma. Y ahora estoy haciendo el dobladillo. El dobladillo no puede ser muy ancho porque al tener este corte, cada vez que doblamos la tela como que se nos va a ir acumulando. Entonces tenemos que hacer un dobladillo súper delgadito, esto es más o menos de medio centímetro. Y bueno, podemos marcarlo con alfileres, con la plancha o como yo simplemente ir doblando un poco al ojo y con el mismo hilo y la aguja que les decía que tenga una punta que pinche, pues ahí vamos haciendo el dobladillo poco a poco con mucha calma, viendo que nos quede siempre el mismo espacio entre puntada y puntada y que trabajemos pues como en la mitad de ese dobladillo. Bueno, ya terminé mi dobladillo, quedó súper bonito, me encanta cómo quedó, le da un toque muy alegre a la falda. Ahora vamos a pasar a la parte de arriba para hacer el último detalle de nuestro vestido, que son unos hilitos en la parte de arriba de las tirantas para luego cerrar el vestido por la parte de arriba. Tomamos un hilo bastante largo, esto luego lo vamos a cortar, lo doblamos por la mitad y lo vamos a entrar por uno de los puntos bajos de la parte del borde. Ahí en uno de los puntos bajos, no en el de la esquina, un poquito más metidito, vamos a poner dos, uno aquí y otro por aquí. Entonces ahí ayudamos a entrar este hilo y ahora vamos a pasar el hilo como por este arito que se nos forma. Apretamos y ya tenemos nuestro hilito. Más o menos que quede de unos 10 centímetros para luego hacer el lacito. Yo aquí ya tengo los 4 hilitos en cada lado, 2 en cada tiranta, así que ahora ya solo me queda cerrar el vestido, aunque esto lo haremos ya con el vestido puesto. Hacemos nuestro lacito en la parte de arriba. Está listo nuestro vestido para estrenar, estoy súper feliz con el resultado. Mi Dani se va a ver divina con este vestido. Muchísimas gracias a Lanas Katia por invitarme a participar en su blog y también por enviarme estos hilos tan bonitos con los que es muy fácil crear cosas maravillosas. No olviden suscribirse al canal
para estar al tanto de todas las novedades. Espero las fotos de este proyecto terminado y de otros proyectos Auyama en Facebook, en Twitter y en Instagram. Un abrazo y buen crochet.